La unidad 1, la hominización. ¿Qué vamos a hablar nosotros acerca de la hominización? A ver, nosotros sabemos que el hombre surgió en los comienzos del periodo actual o periodo cuaternario de la historia de la Tierra, hace 4 millones de años aproximadamente, en diversas regiones de África. Por ello que África es considerada la cuna de la humanidad, como consecuencia de un larguísimo proceso evolutivo que abarcó varias fases intermedias. La aparición del hombre representa una de las más grandiosas transformaciones operadas en el desarrollo de la naturaleza. Esta transformación se consumó cuando los antepasados del hombre comenzaron a producir sus instrumentos de trabajo. La diferencia radical entre el hombre y los animales se inició desde el momento en que aquel crea sus propios instrumentos. ¿Quién? El hombre. Por muy rudimentarios que estos fuesen, es sabido que el mono suele valerse del palo o de la piedra para derribar los frutos o árboles, o para defenderse de quienes lo atacan. Pero ningún animal ha llegado nunca a producir el más rudimentaria instrumento de manera consciente. A lo largo de un proceso de desarrollo bastante dilatado, fueron creándose entre los hombres relacionados que el mundo animal no existe ni podrá existir. Las relaciones en torno al trabajo. A diferencia de sus predecesores, el hombre comenzó a conseguir los medios de sustento necesario por medio de instrumentos de trabajo. En los tiempos primitivos, el hombre se hallaba supeditado a una medida muy considerable a la naturaleza que lo rodeaba. El proceso que llevó al hombre a dominar las fuerzas ciegas de la naturaleza hubo que discutir con una lentitud extraordinaria, pues los instrumentos de trabajo empleados en aquel tiempo eran sumamente rudimentarios. Las primeras herramientas del hombre fueron de piedra toscamente talladas y de palo. Eran, en cierto modo, una de otra la prolongación artificial de los órganos del cuerpo. La piedra venía a prolongar la acción del puño y el palo la del brazo extendido. Entonces esto vendría a ser cómo se dio el desarrollo de este hombre, de este homínido, hacia el transcurso de su historia. Entonces no se vayan a olvidar esos datos. La unidad 2, la prehistoria. Recordemos entonces que la prehistoria se va a dividir en dos edades muy importantes, la llamada edad de piedra y la edad de los metales. No te olvides, la edad de piedra y la edad de los metales. Ahora, la edad, en este caso la edad de piedra, se divide en el paleolítico, en el mesolítico y en el neolítico. En el paleolítico, ¿qué podemos decir en el paleolítico? Bueno, aquí se caracterizan las sociedades, en este caso, porque se da el tallado toscamente de la piedra, siendo esta etapa la más larga de la historia de la humanidad, donde inició con el progreso de las actividades económicas, del trabajo colectivo y la creación de herramientas de piedra. Este paleolítico se va a subdividir, miren cuántas, en unas subetapas también, por supuesto. Se van a dividir, el paleolítico se divide en, vamos a señalar aquí, 2 y 3, así como está nuestra flechita, algo con borrones, pero ahí. El paleolítico se divide en el paleolítico, en este caso, paleolítico, lo voy a colocar solo la letra I, que quiere decir paleolítico inferior. El paleolítico, voy a colocarle la letra M, medio, y el paleolítico con la letra S, que quiere decir superior. ¿Qué podemos decir nosotros acerca del paleolítico inferior? Acá hallamos las diferentes formas que van a tener estos hombres para poder sobrevivir, donde hay grupos primitivos con una alimentación muy escasa, siendo vegetarianos, como también hay otro grupo que se dedican y que son carroñeros. Se perfecciona en el paleolítico inferior el uso del fuego, que se utiliza para mejorar su alimentación y protegerse del frío. Luego tenemos en el paleolítico medio, el hombre empieza a elaborar instrumentos más avanzados y se da el inicio de las creencias mágico-religiosas. En el paleolítico superior se comprende al proceso evolutivo del Homo sapiens, quien utiliza piedras pulimentadas y la transformación de estas se va a dar con mucho mayor facilidad. Se realizan actos rituales pintando en el interior de las cavernas la imagen de esa de una persona o de un animal. A esto se denomina arte rupestre. También ellos en el paleolítico superior desarrollaron lo que viene a ser unas pequeñas estatuillas que tienen con el nombre de Venus paleolítica. ¿Cuáles son esas Venus paleolíticas? Y la más conocida es la Venus de Willendorf. Ahora, con respecto al mesolítico, ¿qué podemos decir al mesolítico? Fue uno de los grandes cambios climáticos
que alteró la flora y la fauna por el calentamiento de la tierra. Esto condicionó a las bandas a buscar alternativas de subsistencia basados en la experiencia desarrollada de recolección avanzada y la horticultura, en este caso una recolección más avanzada y la horticultura para comprender la baja subsistencia obtenida por medio de la caza. Entonces, luego tenemos ya lo que viene a ser el neolítico. En el neolítico nosotros podemos ya hablar en este caso de una domesticación de las plantas. Cuando nosotros hablamos de una domesticación de planta, que se nos venga a la cabeza que ya el hombre va a empezar a desarrollar lo que viene a ser la agricultura. Y luego la domesticación de animales se inicia con la caza selectiva. Los animales salvajes vivían en las zonas rocosas y pasto, pero como consecuencia de los cambios climáticos disminuye la humedad y el pasto genera, en este caso, la concentración de estos animales alrededor, ya sea de manantiales o ríos. Y el hombre empezó a observarlos y ellos empezaron a vivir, en este caso, de los desperdicios que arrojaban el hombre, y poco a poco se fue acentuando donde el hombre vivía y el hombre lo pudo criar de esa manera. ¿Qué consecuencias trajo el neolítico? El desarrollo de la agricultura y ganadería, el surgimiento del excedente, surge la primera división social de trabajo, es decir, la aparición de agricultores y pastores. No se vayan a olvidar entonces con respecto a esos datos importantes. Ahora, con respecto a la edad de los metales, ¿qué podemos nosotros decir con la edad de los metales? Bueno, la edad de los metales se inicia en este caso con la metalurgia. Se va a dividir en el cuprolítico, que es el uso del cobre, el bronce y la edad de hierro. Ahora, con respecto a esta etapa de los metales, ¿qué características tiene? Que hay una mayor especialización de trabajo. Se dan aquí sobre todo, se desarrolla una actividad guerrera, aparecen los soldados debido a que con el hierro van a incentivar a que las diferentes poblaciones inicien con su proceso de expansión. Y por ello dice que se da o se va a dar mayores diferencias sobre grupos dirigentes, personas libres y esclavos. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza y a Dios como forma de animal. Celebraban ceremonias de santuario y en cuevas también desarrollaban este tipo de rituales. Luego, bueno, tenemos eso con respecto a la edad de los metales. Seguimos. Vamos a hablar ahora acerca de la unidad 3. En la unidad 3 vamos a enfocarnos en el tema de la llamada Mesopotamia. Mesopotamia se divide, la civilización de Mesopotamia se divide en 4 periodos: el periodo sumerio-acadio, primer imperio babilónico, imperio asirio y el segundo imperio babilónico. ¿Qué sucesos se va a dar o qué hechos importantes se dan en el periodo sumerio-acadio? Los sumerios en este caso fueron inmigrantes que se asentaron en la región sur del Mediterráneo. Posteriormente fundaron ciudades-estado con gobiernos y leyes propias de cada uno, aunque compartieron semejanzas con el aspecto económico. En Babilonia, en el imperio babilónico, Babilonia fue otra importante ciudad. Esto fue debido a que las tribus semitas y en especial los amorritas fundaron en Babilonia una dinastía expansiva. El primer rey de esta dinastía va a ser Samuabu, pero el destacado fue Hammurabi con su llamado Código de Hammurabi o también llamado la Ley de Talión. Y en cuanto al imperio asirio, ¿qué podemos decir acerca del imperio asirio? Los asirios fueron un pueblo muy importante que se desarrolla en el tercer milenio. En esos años practicaban la vida nómade los hombres que con mayor esplendor, los momentos de mayor esplendor lo vivieron entre los siglos 8 y el siglo 9 antes de nuestra era. Los asirios se ubicaron en la zona norte de Mesopotamia, donde vivieron aislados por muchos y muchos años. Entonces eso viene a ser respecto a los periodos históricos de Mesopotamia y lo que viene a ser el segundo imperio babilónico, viene a ser ya la decadencia, por qué cae esta civilización. Entonces aquí se van a dar una serie de invasiones, vamos a tener a Persia, tenemos a Roma, quien va a tratar de eliminar por completo todos esos materiales. Ahora, vamos entonces a un poquito acerca de este llamado imperio babilónico. En el imperio babilónico, en el segundo imperio babilónico, bueno, aquí se van a una serie de invasiones, de rebeliones,
Nabopolassar y el rey Medo Ciaxiares se unieron para destruir el poder asirio. Nabucodonosor manda construir los famosos jardines colgantes de Babilonia. Después de un siglo de su apogeo, entró en decadencia hasta ser conquistada por Ciro el Grande, rey de los persas, que desterró al último babilónico llamado Baltasar. Estos son los principales sucesos de... Seguimos entonces con el tema de Mesopotamia y hablamos un poco de su ubicación, de sus periodos. Ahora nos toca hablar acerca de sus aportes culturales. Nosotros sabemos que Mesopotamia tuvieron escritura, esta civilización. ¿Qué tipo de escritura era? Era una escritura hecha a base de tablillas, con un punzón. A esa escritura se le va a denominar la escritura cuneiforme. Otro aporte es lo llamado el Código Hammurabi. ¿Te acuerdas del llamado rey Hammurabi que redactó este código esto se dio en el Imperio Babilónico, donde empezó a escribir y a dar ciertas obras, en este caso, pero no eran cualquier obras, eran obras jurídicas para poder mantener controlada a la población como castigo. En cuanto a la arquitectura, tenemos ahí como están nuestras imágenes, los llamados uso del ladrillo o barro cocido y los templos o palacios llamados de forma escalonada. A eso se denomina los llamados zigurat. Y en la parte alta de estos zigurats se encontraban los templos. En las esculturas se caracterizan mucho por el uso de figuras de animal que adornaban los templos y palacios. En las matemáticas dominaron la multiplicación y idearon una numeración decimal y sexagesimal. Y como tú sabes, en la religión fueron una religión politeísta que rendía culto a diferentes dioses y se sacrificaban animales. Tenemos la llamada aquí en la religión, la llamada triada, el Anu, Enlil y Ea. Anu era el padre del cielo, Enlil el viento tempestad y Ea era la diosa del mar que representaba el agua. Entonces, entre ellos tenemos algunos datos importantes o aportes de esta civilización. En la unidad 5 tenemos Egipto. En Egipto vamos a hablar un poco acerca de su ubicación y su desarrollo evolutivo, su evolución histórica. En Egipto recordemos que se va a ubicar alrededor del valle del río Nilo. ¿Y por qué alrededor del valle del Nilo? Porque presenta una gran cantidad de tierra fértil y puede ser usada para la agricultura. En la revolución histórica tenemos el primer periodo, como está en nuestra llamada, vamos a señalar, línea de tiempo. Vamos a empezar con el periodo, vamos a colocarle aquí un check, el periodo predinástico o arcaico. Es un periodo donde no van a gobernar los reyes. Aquí se van a empezar a vivir los pobladores y van a estar organizados en los llamados nomos, tanto nomos del Alto como el Bajo Egipto. ¿Y qué eran nomos? Eran comunidades o provincias. Luego de ello tenemos el llamado periodo tinita. En el periodo tinita, ¿por qué se llama tinita? Porque va a tener como centro la ciudad de Tinis. Acá se van a construir los primeros canales de regadío y aparece el primer faraón. ¿Y quién es el primer faraón? Es Menes, llamado también el rey escorpión. Luego tenemos el imperio antiguo o periodo menfita. Aquí, ¿qué pasa en este periodo menfita o antiguo? Se dan las construcciones de ¿qué? Las construcciones de las llamadas pirámides de Gizeh, o en este caso se van a empezar a construir también pirámides en forma escalonadas, ¿no? Ya les dije, se construyen las pirámides de Gizeh, como las de Keops, Kefren y Micerino, y sobre todo se va a fomentar a la cultura estableciendo bibliotecas por todo el imperio. Tenemos luego, viene a ser el imperio nuevo o tebano. Luego tenemos un intermedio donde se da una crisis o división de Egipto. El imperio medio o tebano. Egipto va a alcanzar aquí su máxima expansión. ¿Debido a qué? Debido a las grandes conquistas hechas por sus faraones. ¿Qué faraones? Tenemos a Amenofis I, Tutmosis III, Amenofis IV y Tutankamón, y no olvidar a Ramsés II. Y por último, el periodo llamado de la decadencia. ¿En qué consiste esta decadencia? A ver, jóvenes, aquí Pasamético unifica nuevamente Egipto y va a expulsar a los asirios. Finalmente los egipcios son derrotados por los siguientes, primero por los persas con Cambises, luego por los griegos con Alejandro Magno y por los romanos con Octavio, donde Octavio vence a la reina Cleopatra en la batalla de Actium.
XXI. Entonces estos vienen a ser los principales periodos, no te vayas a olvidar los datos que te estoy brindando,